Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El nombre de Can Yaman siempre ha estado asociado a la energía, el carisma y la sonrisa luminosa que lo han convertido en uno de los actores turcos más seguidos en todo el mundo. Sin embargo, en su más reciente aparición pública en el aeropuerto de Estambul, la imagen fue muy distinta a la que sus seguidores suelen recordar. En lugar del entusiasmo habitual, se dejó ver con una expresión seria, silenciosa y con la tristeza grabada en sus ojos. Aquellos que lo reconocieron entre la multitud no tardaron en notar que el actor atravesaba un momento especialmente delicado. La razón detrás de ese semblante apagado fue revelada poco después. Can Yaman había compartido con sus seguidores en redes sociales la noticia del fallecimiento de su abuela, una de las figuras más importantes en su vida familiar. Su mensaje, que comenzaba con las palabras: "Amigos, hoy ocurrió algo muy triste. Perdí a mi abuela", conmovió profundamente tanto a fanáticos como a colegas de profesión. El actor, conocido por su cercanía a los suyos, no dudó en abrir su corazón y mostrar públicamente el dolor que lo embarga. En una breve declaración a la prensa al llegar a Estambul, Yaman expresó con la voz entrecortada: "Todos saben lo unidos que estamos en mi familia. Perder a mi abuela es doloroso, es un golpe difícil para todos nosotros. Toda mi fuerza y mi amor están con mi familia. La echaré de menos siempre. Que descanse en paz, mi querida abuela". Sus palabras no solo mostraron la magnitud de la pérdida, sino también la importancia que otorga a los lazos de sangre y al amor familiar. La reacción del público no se hizo esperar. Miles de mensajes de condolencias se multiplicaron en cuestión de horas. Frases como "mi querido Can, nuestras más sinceras condolencias", o "tu abuela vivirá para siempre en tu corazón", se repitieron por todas las plataformas digitales, demostrando la empatía y el cariño que millones sienten hacia el actor. La llegada de Can Yaman a Estambul estuvo lejos del glamour que suele acompañar a sus viajes. A diferencia de otras ocasiones, donde la prensa lo recibía entre flashes y sonrisas, esta vez lo que predominó fue el silencio respetuoso y la discreción. La tristeza en sus ojos, imposible de ocultar, fue captada por las cámaras y quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Según personas cercanas, apenas pisó suelo turco se dirigió directamente a visitar a su familia, dejando de lado cualquier compromiso profesional. Sus allegados explicaron que en los próximos días el actor priorizará pasar tiempo con los suyos y que incluso planea organizar una ceremonia íntima en memoria de su abuela, evitando la exposición mediática. Aquellos que lo conocen bien afirman que Can siente esta pérdida como un golpe devastador, pues siempre ha resaltado lo central que es la familia en su vida. La noticia del fallecimiento no tardó en llegar a los principales portales de noticias y revistas especializadas en entretenimiento. Los titulares subrayaban el contraste entre el Can Yaman sonriente al que el público está acostumbrado y el hombre abatido que ahora enfrenta un duelo personal. Su regreso a Estambul fue narrado como un episodio profundamente humano, recordándole al público que detrás de la figura mediática se encuentra un ser sensible y vulnerable. Incluso la prensa internacional se hizo eco de la noticia, resaltando cómo el actor, pese a estar acostumbrado a las luces y la atención constante, no dudó en mostrar su fragilidad. Para muchos, este gesto de sinceridad lo acerca aún más a su público, al demostrar que no teme hablar del dolor ni de las pérdidas que marcan la vida de cualquier persona. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y fortaleza. Frases como "queremos que sepa que no está solo" y "tu abuela siempre estará contigo" llenaron los muros digitales. Can Yaman, a pesar de la tristeza, se tomó un momento para agradecer públicamente todo el apoyo recibido, asegurando que se sentía acompañado por el amor de sus seguidores en este trance tan doloroso. Aquí en Keep Up,
queremos detenernos para preguntarles a ustedes, ¿qué significa para ustedes el vínculo familiar en momentos de pérdida? ¿Han sentido alguna vez la fuerza de una comunidad que les da apoyo en los días más oscuros? Déjenos sus respuestas en los comentarios porque queremos leerles, compartir y seguir fortaleciendo esta comunidad. Y si desean seguir recibiendo las noticias más humanas y auténticas del mundo de las celebridades turcas, no olviden suscribirse a KepUp, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y si quieren apoyarnos aún más, presionar el botón de unirse para acceder a beneficios exclusivos. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción mantiene vivo este espacio. Los más cercanos al actor aseguran que este duelo lo ha golpeado con fuerza, pero también destacan su capacidad para transformar el dolor en un recordatorio del valor de los afectos. Para Khan la familia lo es todo, y esta pérdida solo refuerza esa convicción, comentó un amigo íntimo. Esta etapa, marcada por la tristeza, podría también convertirse en un momento de introspección para el actor, quien, a pesar de su fama, sigue mostrando que su esencia radica en los vínculos más sencillos y reales. A nivel profesional, se espera que retome sus proyectos una vez que logre encontrar un poco de serenidad, aunque su círculo cercano insiste en que dará prioridad absoluta a su vida privada. El público, mientras tanto, entiende y respeta esa decisión, demostrando que el cariño hacia él va más allá de las pantallas. Se ha filtrado que Yaman planea organizar un pequeño homenaje para despedir a su abuela, rodeado únicamente de familiares y amigos muy cercanos. No será un acto público ni mediático, sino una ceremonia discreta cargada de emoción. Este gesto confirma una vez más el carácter reservado y familiar del actor, quien sabe separar la vida personal de la exposición mediática. El regreso de Can Yaman a Estambul no quedará en la memoria por un estreno, un rodaje o un éxito profesional, sino por un episodio de profundo dolor que lo acerca aún más a su esencia humana. La pérdida de su abuela deja una huella imborrable en su corazón, pero también se convierte en un recordatorio de la importancia de la familia y de la fortaleza que se puede hallar en el apoyo de quienes nos rodean. Para millones de seguidores, Can no solo es el galán de las telenovelas turcas, sino también un ser humano sensible que no teme compartir su vulnerabilidad. Hoy más que nunca el público lo acompaña en silencio con mensajes, con oraciones y con la certeza de que el amor familiar nunca muere, sino que se transforma en recuerdo eterno. ¿Y ustedes, qué opinan de este difícil momento que atraviesa Can Yaman? ¿Creen que logrará encontrar en su familia la fuerza para volver con más energía a su carrera? Déjenos sus reflexiones en los comentarios, y no olviden que en KepUp seguiremos muy de cerca cada paso de este artista que, aun en medio del dolor, nos recuerda que la verdadera grandeza está en el corazón. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.